Mi nombre es Carol y tengo 22 años. Acabo de graduarme de la universidad y tengo una historia que contarte sobre mi casa. Bueno, técnicamente, la casa de mi madre, o lo era hasta que ella falleció de cáncer intestinal hace 4 años y me la dejó. Mi mamá siempre fue del tipo planificador, incluso antes del diagnóstico de cáncer. Se aseguró de que todo estuviera en orden. La casa era suya, libre de deudas, la compró antes de conocer a mi papá, y gracias a Dios por eso. Por si fuera poco, también me hizo saber sobre el testamento, de esta manera siempre tendría un hogar, me dijo con voz firme a pesar de todo lo que estaba pasando. Las cosas no siempre fueron tan complicadas. El matrimonio de mis padres duró 10 años antes de que mi papá decidiera dejarnos por otra mujer. Yo tenía 9 años cuando él hizo sus maletas, sin dramas ni peleas por la custodia o la propiedad, simplemente se fue. Lo único a lo que accedió fue a pagar por mi educación universitaria. Abrió una cuenta especial y transfirió la suma total para mis futuros estudios, supongo que esa era su versión de la pensión alimenticia. Papá empezó una nueva familia bastante rápido. Su esposa Linda tuvo a su hija poco después, 10 años menor que yo. A veces las visitaba y me quedaba en su casa alquilada, pero nunca se sentía bien. Linda estaba siempre ocupada con mi hermanastra, contando sobre sus últimos logros o arreglándose el cabello. Papá siempre estaba trabajando, diciendo que necesitaba proveer para su familia. Es curioso cómo ya no me incluían en esa categoría. Carol, ¿te gustaría cenar con nosotros?, preguntaba Linda, pero su tono siempre sugería que esperaba que dijera que no. Manteníamos las cosas cordiales, intercambiando tarjetas de cumpleaños, saludos en fiestas y la ocasional cena familiar forzada. Todo era muy correcto y educado, de esa manera incómoda que hace que tu piel se erice. Mamá ganaba buen dinero como contadora senior, así que cuando llegó el cáncer, pudo enfocarse completamente en el tratamiento. Tenía 14 años cuando recibimos el diagnóstico. Ella renunció a su trabajo de inmediato para concentrarse en combatir la enfermedad. Durante 4 años vivimos entre visitas al hospital y sesiones de tratamiento. Mamá nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente siguió luchando, siguió planificando, siguió asegurándose de que yo estaría bien. Pero el cáncer no se preocupa por los planes. Tenía 18 años cuando ella murió, justo unas semanas antes de que yo debía partir hacia la universidad en otro estado. El duelo me golpeó fuerte, apenas podía funcionar. Fue entonces cuando papá me sorprendió al dar un paso adelante. Él, Linda y mi hermanastra se mudaron temporalmente para ayudarme a sobrellevar la pérdida. Estaba demasiado entumecida para cuestionarlo en ese momento, demasiado agradecida por cualquier apoyo que pudiera recibir. «Podemos ayudarte a superar esto», dijo papá, poniendo su brazo sobre mis hombros. Linda asentía, tratando de parecer comprensiva, mientras mi hermanastra exploraba lo que ahora era mi casa. Al final del verano, me enfrenté a un dilema. La universidad comenzaba en unas semanas y no tenía idea de qué hacer con la casa de mamá, mi casa ahora. No podía soportar la idea de venderla, pero dejarla vacía durante 4 años tampoco parecía inteligente. Fue entonces cuando papá presentó su propuesta durante el desayuno una mañana. «Carol», dijo, apartando su taza de café, «he estado pensando, ¿y si nos quedamos aquí? Nosotros pagamos todas las facturas, mantenemos el lugar. No tendrías que preocuparte por nada mientras estás en la escuela». Miré a Linda, que estaba haciendo panqueques en la estufa. Ella se giró y sonrió. «Sería bueno para todos nosotros», añadió. «Sofía ya está inscrita en la escuela local y la casa estaría bien cuidada». Tenía sentido. Durante los 2 meses que habían estado viviendo conmigo, las cosas habían estado sorprendentemente bien. Linda había dejado de ser tan distante y Sofía, mi hermanastra, había empezado a tratarme como una verdadera hermana en lugar de una extraña que aparecía ocasionalmente. Así que acepté. Mirando hacia atrás, parecía la solución perfecta.
Empaqué las cosas personales de mamá, guardando lo que quería y almacenando el resto en el ático. Partí para la universidad sintiéndome confiada sobre mi decisión. Durante los siguientes 4 años, regresaba a casa en las vacaciones y los descansos de verano. Esas visitas eran agradables. Linda cocinaba estas grandes cenas de bienvenida diciendo, he preparado tu lasaña favorita, como si siempre hubiera sabido cuáles eran mis favoritas. Sofía me arrastraba a su habitación para mostrarme sus últimos trabajos de arte o contarme sobre los dramas escolares. Durante las vacaciones de Navidad, todos decorábamos el árbol juntos. Papá levantaba a Sofía para poner la estrella en la cima mientras Linda y yo discutíamos de buen humor sobre si el oropel era de mal gusto o clásico. Nos sentábamos a tomar chocolate caliente y, a veces, casi podía olvidar que esta no era la familia con la que había empezado. Las visitas de verano eran diferentes, más largas y relajadas. Sofía y yo pasábamos las tardes en la piscina comunitaria y yo la ayudaba con su lectura de verano. Linda me invitaba a sus reuniones del club de lectura y realmente nos divertíamos diseccionando cualquier novela romántica que eligieran ese mes. Tu hermana es tan buena con Sofía, escuché a Linda decirle a papá una noche. Es agradable tenerla en casa. Eso me hizo sentir cálida por dentro, como si realmente nos hubiéramos convertido en una familia adecuada. Hablaba regularmente durante los semestres, charlas semanales con papá sobre mis clases, poniéndome al día con Linda sobre el mantenimiento de la casa, las rosas que plantaste estaban floreciendo hermosamente, sesiones de FaceTime con Sofía, quien me mantenía actualizada sobre sus aventuras en la escuela intermedia. Todo parecía perfecto. Habíamos creado esta dinámica familiar extraña pero funcional, construida sobre la base de la casa de mi madre. Nunca imaginé que todo pudiera desmoronarse tan rápido, pero supongo que eso es lo de las casas, no importa cuán sólida sea la fundación, nunca sabes qué está pasando detrás de las paredes. Finalmente, a los 22 años, con mi título en mano y un trabajo asegurado en casa, estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Ya había aceptado una posición en Marshall & Brooks Financial en mi ciudad natal. Me entrevistaron por Zoom y me ofrecieron el trabajo de inmediato. Todo estaba encajando perfectamente, o eso creía. Un taxi me dejó frente a mi casa en una soleada tarde de junio. Me quedé allí un momento, observando la vista familiar. Los rosales de mamá estaban en plena floración, aunque se veían diferentes de como ella solía cuidarlos. El césped estaba bien recortado y nuevas cortinas colgaban en las ventanas, pequeños cambios que habían ocurrido mientras estaba fuera en la universidad. Empujando mis maletas por el camino delantero, alcancé mis llaves con una sonrisa, ya imaginando dormir en mi antigua habitación esta noche. Pero cuando intenté desbloquear la puerta, algo estaba mal, la llave no giraba. Lo intenté de nuevo, pensando que tal vez solo estaba cansada por el viaje, pero no, la llave definitivamente no encajaba. ¿Qué demonios?, murmuré, intentando la llave nuevamente antes de finalmente rendirme y tocar la puerta fuerte, ya que era mediodía y podrían estar viendo televisión. Linda abrió la puerta, con los ojos abiertos de par en par, llevaba un delantal y tenía harina en las manos, como si hubiera estado horneando. Carol, ¿qué haces aquí?, empujé mi maleta hacia adentro, notando a papá y a Sofía en la sala de estar, ambos luciendo igualmente sorprendidos por mi aparición. Sofía estaba recostada en el sofá con su teléfono, mientras papá estaba en su sillón favorito, el antiguo sillón de mamá, leyendo algo en su tableta. ¿Qué quieres decir con que vivo aquí?, dije, mirando a mi alrededor y notando los sutiles cambios en la decoración de la sala. ¿Por qué cambiaron las cerraduras? Papá se tocó el cuello, ese hábito nervioso que ha tenido desde siempre. Oh, eso, sí, las cambié el mes pasado por seguridad. Sabes, hubo algunos robos en el vecindario. Podrías habérmelo dicho, respondí, intentando mantener la molestia fuera de mi voz o enviarme una nueva llave. Quiero decir, esta es mi casa. No estábamos esperando que vinieras. Linda dijo con cuidado, con los brazos cruzados sobre el pecho,
limpiándose la harina de las manos y luciendo cada vez más incómoda. ¿Por qué no? Me gradué la semana pasada, les dije que venía a casa para comenzar mi nuevo trabajo. Miré entre ellos, sintiéndome cada vez más incómoda. Algo no estaba bien con sus reacciones. Sofía incluso había dejado su teléfono y estaba observando la escena desarrollarse con una expresión extraña. Papá interrumpió de repente, levantándose. ¿Podemos hablar en la oficina un minuto? Lo seguí hasta la antigua oficina de mamá, ahora mi oficina técnicamente. La habitación aún tenía los títulos de mamá en la pared, su colección de libros de referencia financiera en las estanterías. Cerró la puerta detrás de nosotros y noté que sus manos temblaban ligeramente mientras se giraba para enfrentarse a mí. Escucha, cariño, comenzó con voz baja, hay algo que necesitas saber. Linda, bueno, ella piensa que esta casa me pertenece a mí. Lo miré sin comprender lo que decía. Te dije que esta casa es mía, continuó, sin mirarme a los ojos, se la di a tu madre y tú, por bondad después del divorcio, y que después de que tu mamá falleció, volvió a mí. Ella piensa que simplemente ha estado viviendo aquí porque yo lo permití. Debí haber estado allí, boquiabierta, durante un minuto completo antes de encontrar mi voz nuevamente. Mi primer instinto fue salir corriendo de la oficina y decirle a Linda todo. Ahora entendía su mirada de sorpresa cuando llegué. En su mente, yo era solo una parásita intentando entrar en su casa. Tengo que decirle la verdad, dije, moviéndome hacia la puerta, pero papá me agarró del brazo. Por favor, Carol, rogó, su voz apenas un susurro, solo dame un poco de tiempo. Encontraré un nuevo lugar para vivir, lo prometo. Solo necesito averiguar cómo decírselo sin destruir nuestro matrimonio. Destruir tu matrimonio, sí sé. ¿Qué pasa con lo que me estás haciendo? Sacó un juego de llaves de su bolsillo, extendiéndolas como una oferta de paz. Estas son para las nuevas cerraduras, por favor, cariño, solo unas pocas semanas, eso es todo lo que pido. Déjame manejar esto a mi manera. Tomé las llaves sintiéndome enferma del estómago. Está bien, dije finalmente, pero esto es una locura, papá, ¿lo sabes? Asintió, el alivio reflejado en su rostro. Gracias, cariño. Lo arreglaré, lo prometo. Pero las cosas empezaron a ir cuesta abajo de inmediato. Esa noche, en la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Linda seguía lanzándome miradas a través de la mesa, toda su calidez anterior desaparecida. La mujer que solía hornear mis galletas favoritas e invitarme al club de lectura ahora actuaba como si fuera una extraña que había merodeado por la calle. Más tarde, Sofía preguntó completamente ajena a la tensión, ¿a alguien le molestaría si redecoramos la sala? Linda preguntó de repente, sin mirarme, el arreglo actual está un poco pasado de moda. Apreté mi tenedor con fuerza, sabiendo que estaba hablando sobre el arreglo de los muebles de mamá. Papá tosió de manera incómoda y cambió de tema. A la mañana siguiente, estaba haciendo café cuando Linda me acorraló en la cocina. Todavía llevaba su bata, el cabello despeinado, pero sus ojos estaban agudos y enfocados. Carol, dijo, apoyándose en el mostrador, creo que necesitamos hablar sobre tus planes, mis planes. Sí, cuando planeas buscar tu propio lugar, preguntó casualmente, como si estuviera hablando sobre el clima. Ahora que tienes un trabajo asegurado, deberías empezar a pensar en mudarte. Eres una mujer adulta ahora, después de todo. Tomé un sorbo lento de café, contando hasta 10 en mi cabeza. De hecho, ya hablé con papá sobre quedarme aquí por ahora. Él está de acuerdo. Los labios de Linda se apretaron en una línea delgada y por un momento pensé que podría discutir, pero en cambio simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mi café enfriándose y un creciente sentimiento de temor sobre cómo iba a desarrollarse todo esto. Las siguientes 2 semanas fueron como vivir en un ambiente hostil. La actitud de Linda cambió de fría a completamente pasivo-agresiva. Lavar accidentalmente mi ropa con colores que se destiñen, diciendo que olvidó cuál cesto de ropa era el mío.
Cocinaba cenas familiares pero convenientemente hacía solo lo suficiente para 3 personas, actuando sorprendida cuando me sentaba a la mesa. Cuando intentaba ver la televisión en la sala, de repente necesitaba aspirar allí mismo. Si usaba la cocina para preparar el desayuno, entraba bruscamente y empezaba a reorganizar los armarios, murmurando sobre cómo algunas personas nunca aprenden a mantener las cosas ordenadas. Incluso movió el jarrón favorito de mamá de su lugar en la repisa a alguna estantería de esquina, diciendo que no combinaba con su nueva visión de decoración. La peor parte fue ver cómo Sophie, siguiendo el ejemplo de su madre, mi hermanastra, quien hasta hace semanas me enviaba memes y me llamaba para pedir consejos sobre chicos, ahora ponía los ojos en blanco cada vez que entraba a una habitación. Empezó a llamarme esa chica cuando hablaba de mí con sus amigas por teléfono, lo suficientemente alto como para que lo oyera. A pesar de la tensión en casa, mi vida profesional despegaba. Visité Marshall & Brooks Financial, donde me mostraron mi futura área de trabajo, un bonito escritorio en una esquina con vista al centro de la ciudad. Mis futuros colegas parecían amigables y acogedores, especialmente Sarah del equipo de evaluación de riesgos, quien se ofreció a llevarme a almorzar. ¿Cuándo empiezas?, preguntó, mientras comíamos sándwiches. En 2 semanas, respondí, lo suficiente para instalarme en casa. Esa noche, en la cena, compartí la fecha de inicio con la familia, intentando mantener alguna semblanza de normalidad. Hoy te mostraron mi oficina, dije. Empezaré en 2 semanas. El tenedor de Linda chocó contra su plato al ponerlo con cuidado exagerado. Bueno, ¿no es maravilloso? Una vez que recibas tu primer cheque de pago, puedes empezar a buscar tu propio apartamento. Conozco algunos complejos bonitos en la ciudad, muy asequibles para jóvenes profesionales. Capté la mirada suplicante de papá al otro lado de la mesa, sus ojos parecían suplicarme que me callara para mantener su fachada un poco más. Para evitar la tensión en casa, empecé a reconectar con viejos amigos de la secundaria. Katie y Jessica todavía estaban en la ciudad y nos reuníamos para tomar café o ir de compras, retomando nuestros viejos ritmos como si no hubiera pasado el tiempo. Pero regresar a casa siempre era incómodo. Entraba y escuchaba conversaciones en voz baja desde la cocina o la sala, que se detenían abruptamente cuando aparecía. Papá y Linda se separaban como adolescentes culpables, escondiendo papeles apresuradamente en los cajones y forzando sonrisas falsas en sus rostros. El sábado por la mañana, me desperté en una casa inusualmente silenciosa. No se oía la preparación de las comidas de fin de semana de Linda en la cocina, ni la música a todo volumen de la habitación de Sophie, ni a papá viendo deportes en la televisión. El silencio se sentía mal de alguna manera, como la calma antes de la tormenta. Bajé despacio las escaleras en pijama, revisando cada habitación mientras avanzaba. La cocina estaba impecable, no solo limpia sino sin uso desde la noche anterior. La sala estaba vacía, los cojines perfectamente arreglados en el sofá. Las botas de Sophie, que normalmente desordenaban la entrada, habían desaparecido. Incluso el auto de papá no estaba en el camino. Revisé mi teléfono, sin mensajes, sin notas sobre dónde había ido todo el mundo. Mi primer pensamiento fue que tal vez habían salido a desayunar, pero algo se sentía mal. Nunca salían a desayunar sin al menos dejar una nota, incluso durante estas semanas tensas, mantenían esa cortesía básica. Intenté llamar a papá primero, pero su teléfono iba directamente al buzón de voz. Extraño. Intenté unas cuantas veces más con el mismo resultado, esa voz automatizada diciéndome que la persona que intentaba contactar no estaba disponible. Un nudo empezó a formarse en mi estómago. Finalmente llamé a Linda. Contestó en el cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de colgar. ¿Qué quieres? Su voz era aguda, hostil de una manera que nunca había escuchado antes. En el fondo, podía oír olas y lo que sonaba como música tropical. Solo quería saber dónde está todo el mundo, dije. Me desperté y la casa estaba vacía, rió, un sonido feo y desagradable que hizo que mi estómago se contrajera.
Oh, ¿no les dijimos que estamos en las Maldivas? Vuelos de primera clase, resort de lujo, todo incluido. No lo mencionamos porque, sinceramente, no queríamos que te unieras y esperabas que pagáramos por ti también. No es que sepas algo sobre pagar cosas, ¿verdad? Qué bueno que no lo sabes, me interrumpió. Estoy harta de toda esta situación. No eres más que una parásita perezosa viviendo en nuestra casa como si fuera tuya. Tu padre podría aguantarlo, pero yo ya terminé. ¿Sabes lo embarazoso que es tener a una mujer adulta viviendo en nuestra casa, comiendo nuestra comida, usando nuestros servicios? Mis manos estaban temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Me hundí en una de las sillas de la cocina, la silla de mi madre, mi pierna de repente demasiado débil para sostenerme. Linda, no, tú escúchame, gruñó. Tu padre nunca te amó, solo eras una obligación. Ya gastó suficiente dinero en tu educación universitaria y ahora estás ocupando nuestra casa como alguna princesa con derecho. Bueno, ya tuve suficiente. Creías que podrías vivir aquí para siempre, aprovechándote de nosotros mientras trabajamos duro para mantener este hogar. Pude oír a Sofía riéndose de fondo y la voz ahogada de papá diciendo algo que no pude entender. La traición se sintió como un golpe físico. Cuando volvamos, te quiero fuera. ¿Entiendes? Empaca tus cosas y sal de nuestra casa. Si aún estás allí cuando regresemos, te echaré yo misma y créeme, no seré amable al respecto. No me importa dónde vayas, vive en la calle si quieres. Ya no eres nuestro problema. Y no te molestes en intentar llamar a tu padre, él está de acuerdo conmigo. Simplemente es demasiado débil para decírtelo él mismo. Ya hemos bloqueado tu número. Que tengas una buena vida, Carol, o no. Realmente no me importaba. La línea se cortó. Me quedé sentada en esa cocina lo que parecieron horas, la furia reemplazando lentamente el shock. Estaban viviendo en mi casa, la casa que mi madre había trabajado y que me había dejado a mí, y tenían el descaro de llamarme una parásita para intentar echarme. Bueno, ya estaba harta de seguir jugando con las mentiras de papá. Bloqueé sus números en mi teléfono, mis manos todavía temblando pero ahora con ira en lugar de dolor. Entonces empecé a revisar metódicamente la casa, recogiendo sus pertenencias, la ropa cara de Linda, las cosas escolares de Sofie, los palos de golf de papá, todo entró en cajas y maletas. Trabajé durante todo el sábado, impulsada por la rabia y la amarga decepción. Para el domingo por la mañana, tenía sus vidas empacadas y apiladas en el garaje. Encontré un cerrajero disponible las 24 horas que pudo venir de inmediato. Trabajó rápido reemplazando las cerraduras de todas las puertas. Costó una pequeña fortuna, pero valió cada centavo. Cuando terminó, le entregué mi tarjeta de crédito sintiendo una extraña sensación de satisfacción mientras sujetaba las nuevas llaves. El lunes por la mañana comencé mi nuevo trabajo en Marshall & Brooks. Durante 2 semanas, me entregué al trabajo, aprendiendo las cuerdas, haciendo nuevos amigos, intentando no pensar en la confrontación que sabía que se avecinaba. Mantuve sus cosas en el garaje, pero reorganicé la casa de vuelta a como la tenía mamá, removiendo todo rastro de la visión decorativa de Linda. Entonces llegó ese viernes. Llegué al camino de entrada después del trabajo y los encontré allí. Papá, luciendo nervioso, Linda, con la cara roja de furia, y Sofie, echándose para atrás con un ceño fruncido. Debían haber regresado de sus vacaciones, sus maletas aún estaban en su auto alquilado. Linda empezó a gritar antes de que siquiera saliera del auto. ¿Cómo te atreves a cambiar nuestras cerraduras? ¿Cómo te atreves a encerrarnos fuera de nuestra propia casa? Caminé calmadamente frente a ellos para desbloquear la puerta. Linda me siguió, aún gritando, llamaremos a la policía, esto es allanamiento de morada, esta es nuestra casa. Me giré para enfrentarlos, algo dentro de mí finalmente explotó. No, Linda, no es tu casa. Nunca lo fue. Esta casa me pertenece a mí.
Mi madre la compró antes de conocer a papá. Ella me la dejó en su testamento. La única razón por la que han estado viviendo aquí es porque yo lo permití. Temporalmente, Linda rió, pero fue un sonido incierto. Miró a papá. Dile que está mintiendo. Dile que esta es nuestra casa. Papá no quiso mirar a nadie a los ojos. Simplemente se encogió de hombros, dejándose caer. Ella está diciendo la verdad, la casa siempre fue suya. Observé cómo la verdad calaba en ellos mientras el rostro de Linda se transformaba de rabia a cálculo en cuestión de segundos. Su actitud cambió por completo, como si se hubiera pulsado un interruptor. Oh, Carol, cariño, dijo forzando una risa, no pensaste que estaba hablando en serio por teléfono, ¿verdad? Solo estaba bromeando, ya sabes cómo puedo ponerme a veces, todo ese sol y esos cócteles tropicales me suben a la cabeza. Detente, dije en voz baja, pero ella siguió adelante, somos familia, recuerda todos esos buenos momentos que tuvimos, las reuniones del club de lectura, las cenas festivas. Podemos tener eso de nuevo. Dio un paso hacia mí con los brazos extendidos, como si fuera a abrazarme. Papá intervino entonces, con la voz cargada de emoción. Princesa, lo siento mucho. Sé que manejé todo mal, pero te amo. Eres mi hija, por favor, ¿no podemos resolver esto? Lo miré, realmente lo miré, al padre que se fue cuando tenía 9 años, que pagó por mi educación pero se perdió mi vida, que mintió sobre mi casa, mi herencia, el legado de mi madre. ¿Qué pasa, papá? ¿El hecho de que mentiste a tu esposa sobre ser dueño de mi casa? ¿O el hecho de que te quedaste mientras ella planeaba echarme? Linda volvió a mirarme con esa sonrisa. Carol, seamos razonables. Podemos vivir todos aquí juntos. Pagaremos el alquiler. No, dije firmemente, no podemos. Sus cosas están en el garaje. Tómenlas y vayan. Fue entonces cuando la máscara de Linda se agrietó nuevamente. Eres una ingrata, pequeña, después de todo lo que hemos hecho por ti. Echarías a tu propia familia a la calle. Me sentí extrañamente tranquila mientras respondía, ustedes acaban de gastar 10,000 pesos en unas vacaciones de lujo que deliberadamente me ocultaron. Estoy bastante segura de que pueden pagar un apartamento. Carol, por favor, papá intentó de nuevo, alcanzando mi brazo, sé que metí la pata, pero... No, lo interrumpí, no metiste la pata. Mentiste durante 4 años. Dejaste que tu esposa creyera que ella era dueña de la casa de mi madre. Observaste cómo intentaba redecorarla, reorganizarla, borrar todo rastro de mamá y cuando ella planeaba echarme, no dijiste nada. Iba a decirle la verdad. Protestó, ¿cuándo? Después de que me fui, después de que ella terminó de hacer de mi casa su hogar. Negué con la cabeza. Ya terminé. Tomen sus cosas y vayan. Entré y cerré la puerta, ignorando los gritos de Linda sobre ingratitud y crueldad. A través de la ventana, los vi cargando cajas del garaje a su auto alquilado. Linda seguía gritando, su rostro rojo de furia. Sophie estaba llorando. Papá simplemente parecía derrotado. Les tomó 3 viajes llevarse todo mientras cargaban la última caja. Papá intentó una vez más, golpeando la puerta. No la abrí. Finalmente se fueron mientras el sol se ponía. Al día siguiente, papá intentó llamar desde un número nuevo. Carol, por favor, rogó, ¿podemos arreglar esto? No, papá, no podemos, dije. Linda dejó muy claro cómo se sienten realmente sobre mí, una parásita, una obligación, alguien que nunca amaste. Quizás esas fueron sus palabras, pero tu silencio dijo lo suficiente. Eso fue hace 2 meses. Todavía vivo en la casa de mamá, mi casa. He repintado las paredes, plantado nuevas rosas en el jardín, la he hecho mía nuevamente. A veces pienso en ellos, me pregunto dónde terminaron, pero principalmente pienso en mamá y cómo se aseguró de que siempre tendría un hogar, sin importar qué.
Papá aún intenta llamar a veces desde diferentes números. Ya no contesto. Algunos puentes, una vez quemados, deberían quedar en cenizas. Lo curioso es que ahora soy más feliz. Mi trabajo va bien, he hecho nuevos amigos en el trabajo y, por primera vez desde que mamá murió, me siento en paz en esta casa. A veces, sanar significa dejar ir a personas, mentiras, el cuento de hadas de la familia en la que querías creer.